Buenas tardes, amigos, hermanos. Estoy feliz porque Dios me permite narrar a continuación parte de la historia de mi vida. No es que sea interesante mi vida en sí, sino lo que Dios hizo por mí después de tanto tiempo. Soy una persona nativa de este pueblo, este lugar, Tolcayuca, Hidalgo. Mis padres conocieron la palabra de Dios cuando yo tenía promedio entre 5 y 6 años. Y por consecuencia fui enseñado en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y con mi condición de pequeño, de niño, me encantó la palabra de Dios. No había en ese entonces maldad en mí, puesto que 5 o 6 años todavía era prácticamente educado a la antigua, muy distinto a la de hoy. Fui creciendo en el camino de Dios y, como he dicho, aún estando pequeño, 7, 8 años, me comprometía con las cosas de Dios. Invitaban a las cadenas de oración, ahí estaba. Invitaban a la lectura de la palabra, ahí estaba. Ya empezaba a deletrear a los 8 años o a leer un poquito y seguía la doctrina. En ese entonces, este lugar de Tolcayuca era tremendamente católico. En sí, antes de que llegara el Evangelio, con aquellos 3 hombres de Dios predicando la palabra, hubo tremenda persecución y bendigo a Dios que me haya tocado vivirla. Persecución en la cual en una ocasión fue dinamitado el lugar donde se hacían las reuniones. Sorprendentemente para todos, tanto para nosotros, la congregación, como para el pueblo entero, sorprendidos que la dinamita explotó, mas nadie, ni el mismo lugar, quedó dañado. Entonces, ahí ahora en mis años que ahora tengo, puedo ver, puedo analizar y puedo declarar la mano de Dios en este lugar. Sucede que con el correr de los años, aquí era un lugar donde no teníamos futuro más que campesino, y a mí no me gustaba esa actividad. Entonces, ya mi pensamiento era emigrar a la capital. Aunque muy joven, pero luego peor que no pude estudiar. Circunstancias de la vida, la pobreza, muchas cosas. Empecé a fraguar la idea de transportarme a la capital. Pero para ese entonces, ya más despierto, con 10 años de edad aproximadamente, a la gente que yo tenía, pues tristemente así fue, como guías espirituales, como profesores, como enseñadores del camino de Dios, puse mis ojos en ellos. Y cuando descubrí la cruel realidad de su vida exterior fuera de lo que es la iglesia, llevé una tremenda decepción.
Es por ello que ahora, hablando con claridad, que quizás sea demasiado fuerte lo que diré, pero es la verdad. Cuando tú, querido amigo, querido hermano, le entregas tu vida a Dios y en tu corazón está serle fiel, pues yo querría decirte que le cumplas, porque es tremenda la decepción que vas a causarle a tus amigos, a tus familiares o a gente que te admira. Gente que en su momento creyó que tú eras un verdadero cristiano y amabas a Jesús y le obedecías. Cuando repentinamente se dan cuenta de la doble vida que muchas veces tendemos a llevar los que nos llamamos cristianos, es cruel y terrible la decepción para muchos. Tristemente fue lo que pasó en mí. A los 11 años, con 11 y fracción de meses, emigré a la capital de mi país, a la ciudad del tremendo ajetreo, del tremendo pecado, de las cosas difíciles. Empecé a vivir mi vida en solitario. Mis padres se quedaron aquí en mi pueblo. Yo emigré y empecé por conocer el mundo. Y toda esa ira, todo ese coraje, todo ese resentimiento que guardaba mi corazón cuando desde la edad escolar, que fue 6 años, empecé a sufrir los maltratos, las maldiciones de los compañeros de la escuela por ser cristiano. Entonces, no cabía en mi cabeza, en mi pensamiento, el por qué, si cada uno vive su vida, por qué me maltrataban de tan cruel manera. Empecé por ganarme el pan. En ese entonces era muy raquítico el sueldo. Y peor, una persona, un niño casi, que no tiene estudios, que solamente se basa en sus fuerzas físicas, mucho menos nos pagaban en ese entonces. Un promedio entre 11 y 13 pesos al día. Pero empecé a sobrevivir, empecé a ver a otros chicos de la misma edad, nada más que más despiertos, habituados a la capital, a cómo después del trabajo que tenían con sus 8 horas, se ponían a vender chicles, se ponían a vender dulces y múltiples cosas. En ese tiempo había puras unidades, puros camiones. Pues me tengo que ganar otro dinero y empecé de esa manera entre comerciante y obrero. Tristemente, venía siendo muy parecida a la lucha como cuando estaba en mi pueblo. En mi pueblo no había forma de desarrollar, de desquitar mi coraje, porque mi papá era muy estricto y recibía yo castigo por defenderme. Llega el momento de estar en la capital y allá no había ni freno, ni quien me defendiera, ni nada. Era por mí mismo, valerme por mí mismo. Pero eso me causaba alegría, me causaba satisfacción. Entraba en conflicto con la gente que no, los muchachos que no me querían dejar trabajar. Hacía valer mi condición de humano con los puños y empecé a desarrollarme. En cierta ocasión, estando trabajando como ayudante en una panadería, se me perdió un reloj. Entonces, al otro 2, 3 días,
se lo conocí a otro muchacho mayor que yo de edad, 19 años, 20, y yo con 14 o 15. Era tremenda la diferencia, tanto de edad como de estatura, como de fortaleza, pero ya me había habituado a los conflictos. Reclamé mi reloj, no me lo quiso dar. Empezamos a la pelea. Fue una cosa de promedio, quizás 20 minutos, 30 minutos, pero encarnizados, él por su estatura, con su confianza, y yo por el coraje de reclamar lo que era mío. De ahí hasta que nos separaron, ya bien cansados, sangrando, boca, nariz y ceja, en fin, los dos estábamos casi al par. No había habido ni perdedor ni ganador. Me encantó eso porque era una satisfacción para mí. Y pues yo digo que para colmo de mis males, no fue para bien, fue para mal. Había un señor que había sido boxeador profesional, de los que les dicen franceseros, de los que hacen los bolillos. Y me dijo: oye muchacho, ¿quieres aprender a defenderte? Y entusiasmado le contesté que sí. Ahí empezó una vida de promedio 4, 5 años, en los cuales, pues sí, me enseñó. Competí a nivel amateur. Para explicación de las personas que no conocen, el nivel amateur es pelear 2 minutos y descansar 1. El nivel profesional es pelear 3 y descansar 1. Entonces es prácticamente más apacible el amateur. Y como he dicho, me placía ese tipo de vida, ese tipo de desahogar ese tremendo rencor que había guardado mi corazón durante el tiempo que estuve en mi lugar natal. Ahí no había policía que se metiera, ahí no había papá que me pegara, allá no había mamá que llorara por mí, completamente en soledad. Siguió pasando el tiempo, llegué casi para cumplir los 20 años. Edad maravillosa que recuerdo con alegría porque, según mi parecer, según mi entendimiento, era libre. Qué equivocado estaba, por la grande y tremenda razón de haber dejado el camino de Dios. Una gran verdad puedo decir, no negaba que, aunque no lo era, porque no obedecía, pero no negaba mi condición de cristiano. Aún todavía me llamaba cristiano en esos entonces, pero un cristiano desobediente, un cristiano que odiaba a su prójimo, que no podían decirme algo porque venía con lo poquito que aprendí ya en la calle después de no poder continuar con el deporte. Ya era en la calle mi satisfacción y claro, con lo aprendido llevaba ventaja. Otra de las razones en las cuales casi la gran mayoría de gente que se enfrentaba a mí no tomaba en cuenta, porque en ese entonces muy apuradamente medía el 1,60 de estatura. Pues ya para ser un adulto, casi un adulto con 20 años, pues estaba yo pequeño y la gente se confundía. Mas yo no iba a decirle, aprendí boxeo, sé boxeo. Yo lo que quería era desquitar mi coraje y por consiguiente, como todo ser humano, siempre ganar.
Y así, al llegar a los 20 años, conocí a la que fue mi compañera durante 34 años. Nos casamos, Dios me bendijo con 5 hermosos hijos. Una no me la dejó, pequeñita, la llamó a su presencia. Me ha dejado 4, gracias por tu misericordia, Señor. Pero ahora lloro, me entristezco, clamo a Dios. ¿Por qué? Porque yo creí que era feliz en la vida que yo llevaba. Feliz por haberme concedido mi Padre tener una familia. Y feliz porque seguía disfrutando mi vida que yo anhelaba. Tristemente puedo decirle que aún a la fecha hay rasgos de esa actitud indomable en la cual fue característica en mi vida, en la cual no me agradaba un mando fuerte, un mando fuera de lo normal, ya que en nuestro país quizás se les quedó mucho de los antiguos a ordenar de una manera muy fuerte, muy cruel, muy agresiva, y eso me incomodaba. Entonces tuve problemas también con ello, pero fue transcurriendo la vida, fue transcurriendo mi vida. No es agradable para mí ahora decir que era yo feliz sin Cristo, porque la triste verdad es, puedo decirle a la audiencia que pueda ver este pequeño video, de que el que ha conocido a Jesucristo y que quiere apartarse de Él, tristemente, el final, o incluso en sus días que viva, aunque crea ser feliz, no va a ser feliz. Lo digo con una certeza, porque yo lo viví, porque yo lo sufrí, y porque ahora, por la misericordia de Dios, he sido perdonado. Pero, como he dicho, pensaba que era yo feliz. Primero, Dios me socorrió con una hija, la que Él se llevó. Después vino el varón, único varón en mi familia. Aunque añoraba a mi niña, el varón vino a darme alegría, vino a darme felicidad. Y como muchos de nosotros, los mexicanos, queremos el varón para que lleve nuestro nombre a través del tiempo. Fue pasando el tiempo. Yo quiero prevenirles en este relato de que hay cosas que yo viví. Y como he dicho, gracias a Dios, gracias al pastor que me permiten, ojalá sea de beneficio para alguien este video. No voy a decir mentiras. Ustedes bien saben que no es bueno el juramento por nada. Y yo no voy a desobedecer a Dios jurando por algo o por alguien. No, de ninguna manera. Únicamente puedo decir que esto que comento es la única y verdadera, valga la redundancia, verdadera verdad. Que en todo lo que yo, porque habrá cosas difíciles de comprender, habrá casos difíciles que yo viví, que me pasaron a mí, difíciles de comprender, que no entienden y que quizás digan, a lo mejor estaba demasiado drogado, estaba demasiado bebido, pero no es así. En esta etapa que estoy relatando de mi vida, entre 20 y 25 años, un poquito ya después, aún todavía no llegaba a mí
el alcoholismo, como más después se desarrolló en mi físico. Porque más después, tristemente sí, hubo una etapa terrible y una etapa que más adelante será narrado. Pero en esta ocasión era un bebedor de los que llaman bebedor social, que todavía con la resistencia física, aunque ya tomado, podía decir, ya no puedo, ya me voy a dormir y asunto terminado. Y así fue creciendo la familia. A los 3 años nació mi tercera hija. A los 4, mi cuarta hija. Y a los 5, de cada uno de ellos, nació mi quinta hija. Y como he dicho, Dios me bendijo. Yo era feliz. Empecé recién casado como chofer de autobuses de pequeño recorrido, 20 kilómetros, 25. Pasó el tiempo, como ya no era suficiente economía para mí, busqué otro trabajo en el cual Dios me bendijo, porque es la verdad. Él nunca me abandonó. Yo me salí del redil, pero Él nunca me dejó solo. Y por eso ahora, al haber vuelto el hijo pródigo a su casa, puedo decir, gracias Señor por haberme guardado. Gracias Señor por haberme socorrido. Gracias Señor porque no me dejaste morir en pecado. Llega el momento en que cierta ocasión celebramos una fiesta con la familia mía, mis hermanos y su servidor. 15 años de la única hermana que tenemos. Hubo otra, pero más pequeña, falleció. Entonces, esta hermana que a la fecha está con nosotros, cumple 15 años. Yo promedio 30, 33. Somos varios hermanos, en ese tiempo éramos 6. Hicimos juntos el convivio y era convivio a la usanza, aunque ella vino al templo a dar gracias, aunque ella se quiso hacer como en la iglesia, pero pues ahí había más inconversos que convertidos. Entonces, en esa ocasión, la maldad ganó en aquel hogar. Como en toda fiesta pagana, comida y bebida. Al otro día, con aquella incomodidad que da el haber bebido en exceso, fui a la ciudad de Pachuca con mi compañera, un hermano y su compañera. Y ellas se dedicaron a aprender a tejer con una persona que estaba vendiendo ese tipo de hilos. Y nosotros, como no nos gusta, pues entonces le dijimos, vamos a tomarnos algo porque andamos mal. Nos metimos a una cantina. Habría tomado unas 3 copas cuando se me acerca un personaje, yo le digo muy especial, demasiado alto, 1,90 o 2 metros de estatura, delgado en demasía. No sé si conozcan ese color que muchos dicen cetrino. No es ni moreno, no es ni negro, no es un color como amarillento, pero así les dicen, cetrinos. Se acercó a mí y me dice, invítame una copa. Y yo estaba de frente al espejo de la cantina. Me habla de lado, volteo furioso, pero al momento que volteé y lo vi, se me quitó el coraje. ¿Por qué
no sabría decirles. El motivo y mi carácter y todo se apagó. Creo que hasta cierto punto sentí miedo. Y lo único que le dije, pide lo que quieras. Y me dice, lo que estás bebiendo. Entonces le ordené al cantinero servirle lo mismo. Y sin previo aviso, tomó un trago de su copa. Sin previo aviso me dice, ¿qué es lo que más anhelas en la vida? Y algo dentro de mí me hizo intuir que eso no era cosa buena, o no era cierto, era un pobre mentiroso, o en su defecto, era un enviado del enemigo de mi alma. Pero puedo decirles, y así fue con toda honestidad, que pudo más la ambición al miedo que yo le sentía, al miedo que yo le tenía, pudo más la ambición. Y ya con más confianza y con otro trago más, como se dice vulgarmente, entre pecho y espalda, más valor me di. Y le pregunté, ¿qué es lo que me puedes dar? Y apaciblemente me contestó, lo que quieras. Era tan tonta mi petición, ahora lo recapacito así, que la mayoría de gente se va por las riquezas y que pide dinero y que según con el dinero todo se puede conseguir. Y no fue así conmigo. Le dije, quiero tener potestad sobre la mujer que me guste, cada que me guste. Eso es todo. Eso es todo. Bien, la cosa va a ser de esta manera, a como yo te diga. Que ahora dije entre mí, algo hay de escondido. Pero le escuché. Escribió en una servilleta el nombre de una población aquí en el estado de Hidalgo. El nombre de la población, nombre de calle y número de la misma. Por si no nos encontramos el día que quedemos de vernos, esta es la dirección y si te interesa, tú irás. Terminó su copa, se salió, me guardé la servilleta en un bolsillo y seguí bebiendo hasta que llegaron a llamarnos los familiares y ya nos retiramos, otra vez ya bebidos, ya nos retiramos. Al otro día tenía que presentarme al trabajo y ahí en mi pueblo nada más salía un camión a las 5 de la mañana, otro camión a las 8 y otro a las 11. Eran los 3 únicos camiones que salían para la capital y me dejaban a donde yo iba. Me tenía que ir en el de las 5, todavía oscuro. Me dio deseo de sonarme la nariz y casi nunca uso pañuelo. Saqué a ver en qué me encontraba, con qué podía cubrir mi necesidad. Y en ese momento salió la servilleta con la dirección. Todavía lo leí. En ese momento me entró un escalofrío tremendo y ahí sí el miedo terrible. ¡Wow! Tiré el papel y jamás quise saber de esa triste aventura.